Hola a todos, somos Psicología con Contexto. El día de hoy estamos aquí en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio para contarles y explicar un poco más de esos mitos y verdades que trae consigo el suicidio. Para ello es importante recordarles que el cuidado de tu salud mental es nuestra prioridad y por ello en el día de hoy queremos enseñarles un poco más sobre estos mitos que culturalmente han sido arraigados a la sociedad y que en realidad lo que exponen es un juicio culturalmente erróneo. Perfecto, entonces vamos a hablar un poco de estos mitos y vamos a iniciar con el primero. ¿Qué nos dice el primer mito? El primer mito nos refiere que la persona que quiere suicidarse no lo dice. Aquí hay un aspecto importante, creo yo, y es que la persona sí lo indica. Es decir, la persona posiblemente no lo puede decir a su núcleo central o familiar por algunos riesgos que ella de pronto ve al decirlo o mencionarlo, pero sí a través de mensajes, a través de escritos, a través de imágenes publicadas en sus redes sociales o incluso a terceras personas que ella busca para contar aquellos problemas que tiene en ese momento. Exactamente. Y algunas veces de pronto la persona, pues, como mencionabas, no tiene esa confianza para contárselo a alguien más y es precisamente por los estigmas que hay respecto a este tema, pero sí muestra algunas conductas, ¿no? Como lo es el aislamiento, el dejar de realizar actividades que le gustaban antes, el encerrarse en su habitación, el perder en contacto con las demás personas. Entonces sí son conductas muy observables que si estamos atentos a ellas, pues vamos a poder identificarlas con facilidad. Entonces podemos decir que este mito en la mayoría de casos es erróneo debido a que la persona sí da un mensaje, aunque no necesariamente explícitamente y directamente al núcleo familiar. El segundo mito está enfocado al que lo dice no lo hace. ¿Esto qué tan cierto es? Pues es un poco complejo llegar a afirmar esto, ¿no? Porque como mencionábamos, iba muy de la mano con el anterior, siempre hay gestos, hay cambios de conducta que dan una señal de alerta de este tipo de situaciones lamentables que pueden llegar a ocurrir, ¿no? Exacto. Entonces, estar muy pendientes, estar alertas a cualquier familiar, amigo, conocido o cercano que tenga este tipo de manifestaciones en su discurso. Exacto, y más que de pronto pueden llegar a considerarse, como muchas personas lo llaman, ¿no? Que manipulaciones, que chantajes, cuando en realidad es un grito de auxilio que la persona está dando Claro. para que por favor le ayuden y pues nosotros como sociedad no deberíamos ser tan egoístas o vendarnos los ojos y decir que esa persona solamente está llamando la atención, cuando en realidad solo necesita tal vez una palabra de aliento, un abrazo o la ayuda profesional, el fortalecimiento de esas redes de apoyo como tal. Y aquí se destaca algo muy importante y es que nosotros debemos estar pendientes de aquellas personas que veamos que lo necesitan. Continuemos con otro mito y es cuando refiere a alguna persona, si de verdad se hubiese querido matar, se hubiera tirado delante de un tren o lo hubiera hecho y ya. Es fuerte, ¿no? Porque o sea, en realidad hay un proceso detrás muy complejo que de pronto las personas no lo ven. Yo creo que quienes afortunadamente no han experimentado lo que es una depresión, una ansiedad, una crisis emocional por diversas causas, tal vez no llegan a entender lo suficiente lo que se siente interiormente, ¿no? Ese desespero tal vez, ese factor de no ver la solución, de sentirse totalmente agobiado. Exacto. Y es ahí cuando nosotros, como seres pertenecientes a una sociedad, seres humanos, tenemos como un conjunto de unidad y que naturalmente somos sociables, debemos enfocarnos a esa prevención, a ese cuidado y no a la estigmatización de aquellas personas que tienen algún tipo de patología y que por esas patologías tienden a pensar en aquellas conductas, ideas o actos suicidas. Entonces es importante que escuchemos, porque las personas que están en este estado tienen algo en común, y es que son personas que por lo general tienen un problema y no ven la salida. Al no ver la salida, pues lamentablemente deciden cometer estos actos suicidas o también actos de autolesiones. Exactamente. Y pues este mito es un poco incoherente mencionarlo porque el hecho de que si alguien se quiere matar, entonces lo hace y ya. Primero, no es algo tan fácil, o sea, yo creo que a las personas que han tenido estos pensamientos y estos intentos, pues tienen mucho miedo, ¿no? Mucho temor también de tomar esa decisión, porque pues yo creo que la mayoría de personas no queremos morir y le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Entonces es como que no es tan fácil como se menciona en este mito, además de que pues la persona en realidad no quiere morir. Seamos realistas, la persona no quiere morir, la persona quiere acabar con ese sufrimiento, con ese agotamiento mental, con ese malestar tan grande que está sintiendo. Exacto. Por eso, si tú que nos ves es una persona que critica y que realmente no le importa la salud de los demás,
no sé qué haces viendo este video, porque este video es para enseñarte a que hagas todo lo contrario. Entonces, si algo tienes que aprender acá es a cambiar ese pensamiento, que si ves a una persona en una situación como esta, no tienes que directamente comenzar a criticar, a juzgar, a enviar mensajes, a publicarlo a todo el mundo, sino es ayudar. Y precisamente pues sucede también un tema muy relacionado con la religión, sin ánimo claramente de polemizarlo, porque pues el tema no es Dios, ¿no? Dios es un ser amoroso, maravilloso, que no juzga a las personas y que siempre tiene sus brazos abiertos para ellas. Hay personas que en nombre de Dios tienden a juzgar y te dicen, tú eres un pecador, si te quitas la vida, no lo hagas porque vas a ir al infierno, la vida es valiosa y tú estás acabando con ese regalo. Una persona con depresión, una persona con problemas emocionales y mentales muy fuertes, pues no le ve ese sentido a la vida. Y no es tan fácil como decirle la vida es valiosa, porque en realidad pues la persona en ese momento se encuentra en una nube de oscuridad tan grande que no puede ver esas alternativas o no puede ver esa belleza o ese sentido. Entonces no es como asustarla o condenarla de que Dios no la va a perdonar o que es un pecado, porque pues eso ya es señalar a esa persona, sino es más bien apoyarla, y si la persona es creyente, pues con base a ello, darle ese apoyo a través de la espiritualidad también. Así que si tú eres un sobreviviente a un acto suicida, pues déjanos decirte que un abrazo y fortaleza para esos momentos tan duros que viviste, has vivido o estás viviendo en ese momento, porque aquellas personas que tienen ideas, pensamientos y actos son personas que han tenido como tal dificultades a lo largo de su vida, como lo hemos mencionado. Así que esperamos que puedan encontrar aquella persona que les pueda ayudar o aquel grupo que también les pueda como tal fortalecer en sus aspectos a mejorar. Muy bien. Otro de los mitos es la persona que se suicida es valiente o cobarde. Es complejo, es muy complejo, porque pongámonos en la situación, la persona está viviendo un acontecimiento y un acontecimiento que para ella no tiene solución. Si la persona está ahí, las acciones que pueden incurrir en sus pensamientos son, debo acabar con esta situación, y una forma de acabar es quitándose la vida. Pero aquí sucede algo, y es que al quitarse la vida a la persona como tal, el sufrimiento no para. ¿Por qué? Porque el sufrimiento se le pasa a las personas que quedan. Correcto. Entonces suele suceder que hay un grupo familiar que sucede un acontecimiento, no sabemos por qué hay demasiados tipos de acontecimientos, hay personas que son maltratadas, violadas, otras que no encuentran una salida a una crisis financiera, amorosa, entre otros muchos aspectos, y en ocasiones no pueden contar esa situación, pero deciden tener ese acto suicida, y ese sufrimiento pasa directamente a la familia, porque la familia llega y comienza a decir, porque de pronto no me lo contó. También comienzan a haber culpas. Muchísimas. Esas culpas de porque yo la critiqué tanto, porque yo no escuché. Entonces, si es valiente o no es valiente o es cobarde, no es algo para discutirlo, sino más para decir, estamos aquí como profesionales. Y lo más importante es que tú seas valiente para llegar hacia nosotros y buscar esa ayuda, y que todos los profesionales estemos capacitados para entregar esa ayuda y para no juzgar, porque es muy difícil que una persona llegue donde un profesional y pues el profesional la embarre. Y lastimosamente pasa, ¿no? Exacto. Hay profesionales que no manejan la objetividad, sino ponen por encima de ellos sus criterios personales. Y ahí es donde no podemos caer. Si una persona llega a buscarnos, por favor, atiéndanla de la mejor manera. Sean prudentes, sean objetivos y sobre todo mantengan esos derechos de confidencialidad que hasta cierto límite permite la ley. Y si tú en algún momento tuviste una mala experiencia contándole a algún profesional, algún amigo, algún familiar, esos deseos que tenías o tal vez ese malestar emocional tan grande que estabas sintiendo y no fuiste entendido, fuiste juzgado, fuiste criticado, y eso tal vez te hizo sentir peor o te hizo perder la confianza en las demás personas, te invitamos a que des nuevamente la oportunidad a otras personas que seguramente sí quieren ayudarte y seguramente sí van a entenderte. Estos mitos nos ayudan a entender un poco más cómo piensan las personas, y por eso este letrero que tenemos aquí, vos podés prevenir un suicidio, porque conociendo cómo es la dinámica y cómo se siente cada persona en ese momento de inestabilidad, puedes ayudar. Todos podemos ser una luz en la vida de alguien, con un simple abrazo, con una palabra, con escuchar, con empatizar con la otra persona, con el hecho de escuchar lo que tiene por decir sin juzgarlo, orientarle esos canales, esas vías de atención, de ayuda profesionales, o con el hecho de estar presente, de estar al lado de esa persona. No necesariamente tenemos que decirle algo siempre, porque a veces nos quedamos cortos, ¿no? O no sabemos qué palabras decir, o porque también es complejo dar muchas palabras de aliento cuando la persona pues se siente bastante sumergida en una tristeza. Pero con el hecho de estar ahí, de acompañar, de decirle a la persona, o que por lo menos ella lo vea y lo observe, que está al lado de alguien que tiene ese apoyo, que tiene un brazo donde recostarse, o que tiene tal vez estrategias para salir adelante, pues
se puede reducir. Recordemos que hablar del suicidio no significa provocar. Y es otro de los mitos, ¿no? Que si hablas del suicidio, entonces lo provocas o le incitas a la persona a hacerlo. Y no, hablar del suicidio es prevenirlo. ¿Por qué? Porque dejamos de normalizar estos mitos que culturalmente han sido aceptados y son erróneos totalmente. Cuando hablamos del suicidio, también le damos a entender a esa persona que está pasando por una crisis que la entendemos, que hay salida, que el tema es importante y por ello tiene que mencionarlo, tiene que buscar la ayuda. Algo muy fundamental cuando estamos hablando desde nuestra profesión, nosotros somos psicólogos con un énfasis en la ocupación humana, ¿no? Cómo la ocupación es tan fundamental. Si tú de pronto estás sumergido en esta área, es importante primero que lo hables y segundo, que también tengas la oportunidad de tener diversidad de áreas funcionales activas. ¿Para qué? Para que todas estas áreas te ayuden entonces a estar bien en lo posible en el área familiar, estar bien en esa área social, en el área personal, que son fuertes complementos para tener realmente vínculos y relaciones que pueden ayudarlo a uno a salir de aquellos momentos difíciles en la vida. Realizar ejercicio físico también, el estar haciendo una actividad que te guste, que te haga sentir más productivo, si se puede la educación, si se puede la parte laboral, el ocio, el tiempo libre, el compartir con tus redes de apoyo, el fortalecer esos vínculos, pues es totalmente importante, ¿no? Y vital también en este proceso. Iniciemos desde lo más mínimo para crecer en abundancia. Iniciemos poniendo rutinas, iniciemos estableciendo contacto con personas que nos puedan ayudar y eliminemos aquellas personas tóxicas que uno les cuenta, lo juzgan, que uno cuenta y lo publican, personas que siempre están ahí observándote para mirar cuando caes. Eliminemos esas personas, ayudémonos con otras personas, porque en ocasiones los grupos familiares no necesariamente son las mejores opciones para contar, pero sí hay otras personas externas. O en ocasiones sí, esos grupos familiares son muy fortalecidos y eso es muy importante, encontrar apoyo externo o interno. No, y recordemos también el hecho de, por ejemplo, evitar las autolesiones. Sé que no es fácil, pero existen muchas maneras que desde psicología lo llamamos lo que es la sublimación o el canalizar esas emociones como tal, y es el realizar actividades adaptativas que nos generen un tipo de desahogo o catarsis emocional. Como por ejemplo, golpear una almohada, golpear un ring de boxeo, escribir, rayar un papel, romper hojas, hacer ejercicio, gritar, ir a una montaña y sacar todo lo que tienes gritando, o sea, actividades en las que tú no te hagas daño a ti mismo, sino que por el contrario sea una liberación. Pero entonces esas actividades tienen que inculcarse a la no autolesión. Es decir, si voy a coger a golpes a algo, debe ser algo que no me genere autolesión a mí. Claro, no que no lastime mis manos, ¿no? No lo puedo hacer con una pared, pero sí con un saco de boxeo, sí puedo salir a correr, sí puedo ir a un lugar abierto a gritar, porque son acciones que generan expresiones emocionales fuertes, pero que no me generan daño, sino una liberación. Y llorar es magnífico, o sea, de verdad, sé que no todas las personas lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, pues están estas otras estrategias, pero llorar es muy liberador. Entonces, si te sientes mal y tienes ese nudo en la garganta, no dudes en poder expresarlo también, ¿no? Y para ti, que eres hombre y que dentro de esta sociedad hemos clasificado que pueden y no hacer los hombres, que el llorar en ocasiones está supuestamente mal, también lo puedes expresar. Entonces, tu género no te impide expresar alguna de las emociones. Claro, porque somos seres humanos y pues sentimos y también tenemos que expresar eso. Entonces, también liberarse de esos estigmas machistas de la sociedad. Otro mito, el que intenta suicidarse no lo vuelve a realizar. El que intenta cometer ese acto suicida, ¿lo vuelve o no a realizar? O sea, el mito es que no lo vuelve a realizar. Eso pero pues depende mucho, ¿no? Del caso en particular. Regularmente, si la persona no ve esa salida, obviamente lo va a volver a intentar hasta que se vuelva en un suicidio consumado, que como bien lo entendemos es un suicidio que se puede llevar a cabo, que se ejecuta como tal cuando ya hay el fallecimiento de la persona. Entonces, este mito es falso porque la persona sí lo puede volver a repetir. Si de pronto no tiene un correcto proceso a nivel psicológico, también espiritual, porque aquí entran todas las religiones también a ser protectoras. Cuando hablamos de religiones no estamos hablando directamente de las imposiciones directas que los pastores, los sacerdotes u otras disposiciones han implementado para decir o rechazar los actos suicidas y verlos como un acto vergonzoso. Entonces es allí donde la espiritualidad, desde el amor, la comprensión y el acompañamiento pueden ayudar a surgir a las personas. Por eso invitamos a todas aquellas personas que hacen parte de alguna iglesia, que son líderes o también lideresas en las iglesias, como sacerdotes, pastores,
aquellas monjas o aquellas personas que pertenecen a las iglesias que conozcan de estos temas y dejen a un lado esos estigmas sociales para que puedan ayudar desde la espiritualidad a aquellas personas que lo necesitan, porque no nos podemos desligar directamente de la religión. La religión es muy bonita, pero cuando se practica desde el amor. Exactamente, totalmente. Entonces, una invitación abierta para ti que nos estás viendo, que estos temas queden muy claros, que queden muy sentados en la mesa y que todo lo que hemos dicho lo podamos realizar de la mejor manera. Claro, y más que las personas encuentran refugio en diferentes factores acorde a sus propias creencias, ¿no? Entonces, la espiritualidad puede ser un factor muy fuerte para algunas personas, ¿no? El agarrarse de Dios, el agarrarse del deporte, el agarrarse de una persona, de esa motivación, ¿no? De un sueño que quieran cumplir, tal vez, de una persona que sea importante para ellos. Entonces, siempre hay algo de lo cual podemos encontrar motivación. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, no lo dejan, por favor. También, si no te has suscrito, ¿qué esperas para suscribirte? Te esperamos.